Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de autoayuda y espiritualidad. Hoy voy a hablar sobre el desapego emocional, el desapego espiritual. Pero antes de hablar sobre el desapego espiritual o emocional, voy a hablar de lo que es el apego. El apego es considerar que una persona o cosa nos puede dar la felicidad. Entonces lo que hacemos es que nuestra felicidad la dejamos en manos de alguien o algo exterior a nosotros. No podemos hacer responsable a lo que está fuera de nuestra felicidad. La felicidad es nuestro estado natural y hay que partir de ahí y no hay necesidad de buscarla fuera de nosotros. Puedes tener todo lo que quieres en la vida si te lo propones, pero si tu felicidad crees que va a depender de conseguirlo, entonces es que estás apegado a ello. Esa persona o cosa a la que estás apegado puede manipularte, entonces ya no eres libre y el desapego nos da libertad. Cuando esa cosa o persona a la que estamos apegados nos falla, entonces sufrimos y el sufrimiento no nos da la felicidad. Por tanto, el estar apegado a algo o a alguien no nos hace ser felices. El desapego te da libertad para crear y la felicidad te llega cuando te desapegas de todo cuanto te rodea. Cuando aceptamos que la felicidad no depende de lo exterior, sino que depende de ti, entonces empieza a vivir el desapego. El desapego emocional consiste en aceptar, aunque no tengamos lo que deseamos, que podemos perfectamente vivir sin ello y ser felices. Si queremos que llegue a nuestra vida aquello que deseamos, lo primero que hay que hacer es aceptar no tenerla en esos momentos y no sufrir por no tenerla, porque esto provoca el apego. Podemos desear, por ejemplo, tener un coche mucho más lujoso, pero también podemos saber y apreciar lo que realmente tenemos y ser felices con nuestro coche actual. El deseo es bueno, pero no aferrarse a ese deseo. Uno puede ser perfectamente feliz sin conseguir lo que quiere. Debes aceptar que vas a ser feliz si no consigues esa pareja, ese coche o ese trabajo. Parece contradictorio, pero es así. El desapego te ayuda a obtener lo que deseas. Si vives el desapego, deja espacio para que entre lo nuevo a tu vida. Por eso se dice que el desapego es la base de la abundancia espiritual. La abundancia espiritual significa fluir con amor, alegría, felicidad, generosidad y todas las cosas buenas de la vida. Sabemos también que nos marcharemos dejando todo atrás. Por tanto, no nos apeguemos a nada. Partiremos sin las riquezas acumuladas. Por lo que hay que evitar, y esto que voy a decir ahora es muy importante y dejarlo grabado en vuestra mente, hay que evitar acometer acciones perjudiciales por apego a la riqueza y a las personas, ya que no nos las vamos a llevar, y sí las buenas acciones. También sabemos que nada es permanente, por tanto no debemos apegarnos a nada. El desapego es parte del proceso de crecimiento personal. Cuando creces, cuando te transformas, se da el desapego. Cuando despierta la conciencia, tus intereses cambian y empiezas a vivir también el desapego por las cosas y por las personas. Descubres realmente que el valor que tienen las cosas es el valor que tú le das y no el que le ponga la sociedad. Ver esto te ayuda a vivir el desapego también. La ley del desapego dice que para obtener cualquier cosa del universo debes renunciar a tu apego a esa cosa. Esto no significa que tengas que renunciar a tu deseo, ni a la intención ni al deseo. Solo renuncia al apego al resultado. Puedes tener deseos, claro está, pero si no llega a lo que deseas, que no afecta a tu felicidad. También es muy importante gestionar la mente de forma adecuada para no llegar al apego. La mente te dice que no serás feliz si no tienes esa cosa o esa persona. Pero la felicidad la gestionas tú y nadie lo hace por ti. El apego es un estado emocional. Nos debemos desprogramar de aquello a lo que estamos apegados. Y os voy a proponer algo para el desapego. Hacer una lista de lo que estés apegado. Y cuando la leas, di que ya no estás apegado a ello. Y si es una persona, di que la liberas con amor. Y te liberas tú también con amor. Verás cómo poco a poco te vas desapegando de todo ello. El desapego espiritual significa soltar, dejar ir, dar un salto hacia nuestra libertad. Para desapegarme no necesito alejarme de las personas o circunstancias, eso sería huir. Sino que debemos diferenciar entre el amor condicional e incondicional que tenemos hacia esa cosa o esa persona. Cuando estamos con esa persona por un interés, para que nos cubra una carencia, eso es apego. Tenemos el poder de soltar lo que nos apega. En nuestra evolución espiritual el soltar es muy importante. Debemos fluir, dejarnos llevar
por lo que brota de nuestro interior y desapegarse. Soltar también todos los sistemas de creencias. Las creencias inculcadas nos han hecho pensar que seremos felices si tenemos esto o aquello, y no es así eso. Todo aquello a lo que te apegas y crees que te dará la felicidad es precisamente todo aquello que te angustia. Esto hay que pensarlo, ya que esto ocurre. Hay que soltar los esquemas mentales, soltar los miedos. Si hay miedo no hay libertad. El apego está basado en el miedo, la inseguridad y crea ansiedad. El desapego, en cambio, nos aleja del miedo y debes elegir entre el apego o la felicidad. Cuando esto se comprende, empiezas el vuelo del aquí y del ahora. Cuando usas el desapego, amas y amas incondicionalmente. Amas la vida sin desear más e igualmente sin renunciar a nada que la vida te ponga por delante. Por ejemplo, en las relaciones de pareja. A veces pensamos que para ser felices tenemos que buscar una pareja. El amor hay que buscarlo dentro de uno y cuando te aceptas y te amas, te das cuenta de que no necesitas buscar a nadie fuera. Y si después de esto buscas a alguien es porque lo eliges y no buscas a otra persona para que te dé la felicidad. Es decir, que lo haces por elección y no por necesidad. Tenemos que construir dentro de nosotros la base de una relación saludable. Nos hacemos dependientes emocionalmente de las personas a las que tenemos apego. Entonces no controla tú tu vida y la controla la otra persona y eso no es bueno para ti. El apego no solo es a nivel de relaciones de pareja, sino ocurre también con relaciones con los hijos, los amigos. Cuando hay apego, no hay amor, hay interés. Cuanto más amor tenemos, más felices somos y el amor viene de dentro de nosotros y no de afuera. Cuanto más apego hay, más nos alejamos de las relaciones saludables. Cuando no hay apego por la otra persona, más recibimos. Cuando hay apego se busca en el otro seguridad, confianza, y eso mismo es lo que nosotros nos podemos dar. Encontrando tu misión de vida, no necesitas buscar en el otro lo que tú te puedes dar. Amigos, si deseas ser libre, desapégate de todos y de todo. Aplica el desapego en tu vida cada día, con pequeñas acciones, y estarás fortaleciendo tu yo interior y serás entonces cuando logres hacerte un poco más invulnerable a las circunstancias externas, dejando mucho margen a una autonomía interior que no te imagina el poder que generará en todo lo que hagas, piensas y decidas. Bueno, amigos, os espero en el próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, os invito a que le deis a un like y si no te has suscrito aún, suscríbete y así apoyarás a mi canal, dándole al botón rojo que está aquí abajo y a la campanita. Así en YouTube te notifica los vídeos que yo vaya subiendo todos los viernes. Os deseo lo mejor y muchas bendiciones para todos, también para vuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.